Para muchos, que Venezuela no vaya al Mundial es algo natural. De hecho, nunca la Vinotinto ha estado en la máxima cita futbolística del mundo. Pero les quiero contar en este video las razones por las cuales, si Bocha Batista no lleva a la selección venezolana al Mundial, sería el mayor fracaso de la historia de nuestro fútbol. Y se los voy a comentar, como siempre, con un buen café. Comenzamos. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos del fútbol sudamericano. Muchachos, mi nombre es Rafa y les doy la bienvenida para hablar acerca de un tema álgido, un tema que cobra mucho valor, sobre todo cuando estamos a punto de empezar el último tercio de estas eliminatorias sudamericanas. Y es que Venezuela tiene el enorme reto de meterse por primera vez a un mundial de la categoría, un mundial de mayores, ¿no? Que es la máxima cita futbolística que existe, y resulta ser que está entre la espada y la pared precisamente por todo lo que ha venido ocurriendo últimamente, el muy mal año 2024 que tuvo la Vinotinto, pero sobre todo porque parece que el Bocha Batista, un técnico que empezó muy bien, ha perdido un poco el rumbo, ha perdido un poco el camino. Y a pesar de que en algunos medios internacionales se evalúa como positiva la gestión hasta el momento del Bocha Batista, quiero hoy demostrarles que realmente no ha sido tan así y hay muchos datos que por allí ustedes desconocen y que creo que vale la pena contrastar. No tanto para atacar personalmente al Bocha, a quien creo que es un técnico que le puede ir muy bien, no solamente en este último tercio si arregla algunas cosas, sino en el futuro, porque lo veo con mucho talento y sigue siendo muy joven. Esto no es una crítica necesariamente personal, sino es un análisis para ponernos en contexto con estadísticas de qué es lo que necesita vencer históricamente la Vinotinto para meterse al Mundial y por qué este sería un rotundo fracaso, como lo dije en la intro, si Venezuela no va, y hay muchas razones para sostenerlo. Así que bueno, vamos a comenzar con la info que les tengo preparada. Bueno, cafeceros, la primera razón es la más evidente, ¿no? Y es que ahora clasificar es más fácil, aquí no hay fórmula, aquí no hay inventos. Va a haber, obviamente, para el próximo Mundial 6 cupos y medio por primera vez en la historia de las eliminatorias sudamericanas. O sea, esta vez vamos a tener un Mundial ampliado y prácticamente 7 selecciones sudamericanas van a poder avanzar, salvo que a alguna de ellas le vaya muy mal en el repechaje. Y saber que Venezuela, después de un buen comienzo, ahora está fuera de los puestos de clasificación y repechaje, es decir, está octava, es muy doloroso. Es muy doloroso porque, como podemos observar acá en la tabla de posiciones del primer tercio y segundo tercio, pues Venezuela es octava, ¿no? Acá en la tabla del segundo tercio lo podemos ver más claro. Estamos por detrás, o Venezuela está por detrás de la selección boliviana, que había empezado en muy mala forma. El primer tercio para Bolivia había deparado muchas cosas negativas, con solo 3 puntos. Bolivia fue novena de la eliminatoria en las primeras 6 fechas, en el primer tercio. Mientras que Venezuela fue cuarta, aquí lo observamos, ¿no? Arriba de la tabla dice primer tercio de la Vinotinto, cuarta de 10 selecciones y tenía 9 puntos. Una ventaja muy amplia por encima de Bolivia, le sacaba 6 puntos. Y fue tan malo lo de Venezuela en el segundo tercio, fue tan malo lo de Batista, que la Vinotinto fue la peor de todas las 10 selecciones de Conmebol. Impresionante, y despilfarró, destruyó una ventaja que había conseguido importante por selecciones, sobre selecciones como Chile, Bolivia, incluso la misma Perú, Paraguay, Brasil, y bueno, la Vinotinto, que incluso estaba por encima de Ecuador, por los -3 de Ecuador, hoy se ve en el octavo puesto. Entonces, Batista con su proceso va de más a menos, con el todo a favor, con tener 7 cupos disponibles para luego con el séptimo luchar un repechaje eventual. Incluso la Vinotinto se veía cuarta en las primeras 6 fechas y uno podía decir, listo, Venezuela con que quede quinta o sexta no se va a tener que preocupar por repechaje. Pero ahora resulta que se tiene que preocupar por no quedar eliminada, y esto a mí me parece desastroso, porque habla de un técnico que no ha tenido la capacidad de ajustar el juego, y que cuando logró los primeros resultados, obviamente no fue por suerte, fue por su talento, por sus capacidades, pero la inexperiencia le ha jugado una mala pasada, y ahora la Vinotinto se encuentra bueno, ya no depende de sí misma para empezar, y se encuentra en una posición realmente desventajosa, realmente negativa, realmente mala, y todo eso es propiedad del DT. O sea, un técnico que va de más a menos,
de una manera tan radical, habla de que es un técnico que le falta experiencia y que le ha costado muchísimo ajustar las piezas para revertir ciertas situaciones y que además ha mostrado cierta terquedad, esto hay que decirlo, para, digamos, afrontar de mejor manera los retos sin cometer los mismos errores que ya ha cometido. O sea, hay miedo, por ejemplo, al día de hoy de que la Vinotinto vaya a enfrentar ese duelo en la altura contra Ecuador, en Quito, de la misma forma como enfrentó a la altura en Bolivia. Hay ese tipo de miedos, hay miedo a que no se planifique de la mejor manera el partido, a que no se lean los partidos bien desde el inicio, algo que a Batista le ha pasado y varias veces. Retroceso, esa es la palabra, y el retroceso preocupa. Porque parece mentira, pero una cosa es ir de más a menos, que tú sabes que por ahí después llegas a un techo, pero que ese techo, bueno, todo va a depender de tus capacidades de mejorar, de innovar, de adaptarte, de crecer profesionalmente, pero otra muy distinta es ir de más a menos cuando ya tú sabías cuál era el techo y realmente ahora parece que no sabes cuál es el fondo y lamentablemente esa es la sensación que hay con este cuerpo técnico, ojalá nos equivoquemos. Ahora, se quiere vender de alguna forma que este proceso ha sido muy exitoso. Ya vamos a tratar de demostrar que no ha sido tan malo, pero tampoco ha sido una maravilla. Lo primero es que la vara de los otros DT es la siguiente. Hay que medir, ¿no?, qué fue lo que dejaron otros técnicos importantes de la selección venezolana y qué es lo que está dejando el cuerpo técnico de Batista. Que repito, y quiero dejar esto muy claro, me parece un buen DT, tiene futuro, tiene talento. A mí me gustó la escogencia, creo que era la persona indicada por todo lo que había pasado para asumir las riendas de la Vinotinto. Con lo que pasó con Pekerman, pues no teníamos más opciones y lo ha hecho bien, pero lo ha hecho de regular a bien, o sea, no lo ha hecho bien al 100%, ni al 70%, ni al, yo no diría que ni al 55%, 50%, 51%, para hablar de regular a bien, ha estado para mí el rendimiento del Bocha Batista. Y creo que de hecho sus números a nivel estadístico están bastante cercanos a ese 51% de rendimiento. Pónganle con los amistosos 55, máximo 60. La vara de los DT es la siguiente, muchachos, para los que crean, y como dice alguna prensa por allí, sobre todo la prensa extranjera ajena a Venezuela, que Batista no ha logrado, que ha logrado un montón de cosas y ha logrado revertir los malos momentos de la Vinotinto. Yo creo que eso es falso, porque si vemos la historia vamos a encontrar que Richard Páez logró cosechar 18 puntos en una eliminatoria en el año 2006 y estuvo en cuartos de final de una Copa América en el año 2007. O sea, no es primera vez que Venezuela logra una cantidad de puntos que de hecho es la que más o menos proyecta Batista a alcanzar si le gana a Perú y si le gana a Bolivia. 18 puntos, Batista tiene actualmente 12. César Farías logró en el año 2010 22 puntos, con esos puntos cerró la eliminatoria. Hay que decirlo que también se repartieron esos puntos con los que había conseguido Richard Páez, porque Páez empezó la eliminatoria, luego se va tras ganarle a Bolivia. Páez consiguió 6 puntos rumbo al 2010 y Farías 16. En total, en esa eliminatoria rumbo al 2010 se hicieron 22 puntos. Este es el máximo histórico de la Vinotinto a nivel de puntuación en un mundial, que si Venezuela consigue 22 puntos, significaría que prácticamente se clasificaría a la Copa del Mundo, ya no de manera directa, pero al menos sí podría luchar un repechaje, con 22 puntos. Y yo no sé si con 10 puntos que ha conseguido Batista en 12 fechas, no sé si en 6 va a lograr conseguir 10, los 10 que le faltan para hacer 22. Por lo tanto, estaríamos hablando de que es muy probable que Batista no logre el máximo histórico, ni siquiera empatarlo de puntos de la Vinotinto, ¿no?, en eliminatorias. Pero después Farías tuvo una eliminatoria él solito, donde quedó sexto y logró 20 puntos, una eliminatoria donde no estuvo Brasil. 20 puntos en total rumbo al 2014, o sea que Venezuela ya ha tenido 3 procesos donde ha estado por encima o ahí en los 18 puntos para arriba. Y además de eso, César Farías clasificó a la Vinotinto a las semifinales de una Copa América y por penales no entró a la final. Es decir, que ese mito también de la Copa América como logro de este cuerpo técnico llegar a cuartos de final no es tan logro que digamos, porque el mismo Rafael Dudamel también clasificó a la selección venezolana 2 veces a la Copa América. No le fue tan bien en eliminatorias, nunca superó la barrera de los 15 puntos ni siquiera, pero bueno, Dudamel en el 2015 y en el 2019 metió a la Vinotinto en cuartos de final. Lo mismo que logró el Bocha Batista, que además perdió con Canadá, el rival más
débil de todos los que ha enfrentado la Vinotinto en esta instancia de cuartos de final. Y además, bueno, Dudamel cuenta con el aval de haber sido subcampeón del mundo sub-20, que no es cosa menor, que prácticamente le da nacimiento a una buena parte de los jugadores, ¿no? De la cama de jugadores que tiene hoy la Vinotinto y con los que cuenta para este proceso que tiene Batista. Así que ni la Copa América fue un exitazo. Venezuela de hecho clasificó a cuartos de final en 4 de las últimas 5 Copa América entre el periodo de Richard Páez en el 2007 y Noel Chita San Vicente, que fue el único que se quedó por fuera. Entre Richard Páez y entre Rafael Dudamel, quise decir. Y el único que se quedó por fuera de esas 4 de 5 en las que Venezuela sí avanza fue Noel Chita San Vicente, jugando bien, ganándole un partido a Colombia y quedando afuera por detalles, ¿no? En una Copa América en Chile. Entonces, si estos 3 técnicos clasificaron a Venezuela a 4 de 5 Copas Américas a la siguiente ronda, no entendería por qué hay tantos bombos y platillos con la Copa América reciente que tuvo el Bocha Batista, que no fue nada mala, fue bastante buena, pero para mí es mediocre conformarse con eso. Y tan mediocre es que, bueno, hay que decirlo, esta también, y esto es otro argumento, es una de las generaciones más ricas desde el punto de vista de plantilla o donde juegan los que conforman la plantilla Vinotinto. Es un universo Venex inédito. No quiero decir que es la mejor plantilla de la historia o el mejor equipo de la historia, los mejores jugadores de la historia, porque el contexto de Venezuela antes era bastante adverso para salir a jugar afuera. No había tanta confianza en el jugador venezolano y eso por ahí podía pesar muchísimo. Para mí la mejor de la historia ha sido la que tuvo, por ejemplo, Farías, en esa época en la que queda la Vinotinto semifinalista de la Copa América y que estuvo cerca del Mundial en un par de ocasiones. Y la que mejor jugaba a nivel vistoso era para mí la de Richard Páez. Pero bueno, obviamente a nivel nominal y a nivel de experiencia es absurdo pensar que esta selección no pueda competir mejor. Yo creo que sería un gran fracaso si Venezuela no va al mundial y en parte es por tener en la plantilla nombres como los que le voy a mencionar a continuación. Partamos con Rafa Romo, que es un arquero de muchísima experiencia y trayectoria, que ha jugado en Bélgica, estuvo en las filas del Udinese, que es subcampeón del mentira, no fue subcampeón del mundo, fue el primer portero venezolano en clasificar a una Copa del Mundo cualquiera, en ese caso en la categoría sub-20, ¿no? Y hoy en día es portero el portero de la mayor, portero titular. Le costó muchísimo tener esa titularidad y está en un gran momento. Jugador de la U Católica de Ecuador, por allí no es el equipo más vistoso, pero tiene mucha experiencia Romo. Pero después vienen nombres como John Aramburu, que es el lateral derecho titular de la Real Sociedad de España. Fue nombrado el mejor lateral derecho de toda la Liga Española en la primera mitad de temporada. Le sigue yendo muy, muy bien como lateral titular de la Real Sociedad. Luego tenemos a Jordan Osorio, que juega en el Parma, está lesionado, pero es el mejor central de la Vinotinto. Tiene ya años en la Serie A italiana con el Parma, fue capitán y parte importante para que el Parma ascendiera nuevamente a la Serie A. Nahuel Ferraresi, jugador del Sao Paulo de Brasil, está teniendo varios minutos o muchos más minutos que antes en esta temporada en Copas. Está Tomás Gutiérrez, una ficha reciente de Libertad de Paraguay, que es titular actualmente. Increíble pensar que un defensor venezolano pueda ser titular en Paraguay, en un club como Libertad, y en la Vinotinto pues uno no sepa o no sabe si tiene cabida para ser convocado, porque, repito, hay talento en Venezuela en la defensa. Y el caso es que, bueno, Wilker Ángel está lesionado también, que es otro jugador importante, jugador del Juventud de Brasil, de la primera división. Mikel Villanueva, que ni siquiera es convocado, tiene años siendo titular e importante de un equipo que hoy está en Conference League como el Vitória Guimarães de Portugal, y ni siquiera es convocado a la Vinotinto. Está Miguel Navarro, que es el lateral izquierdo titularísimo de Talleres de Córdoba, que acaba de alzar su primera Copa Nacional con él en cancha y ganándole a River, que tuvo además Talleres una actuación brutal en el último torneo de Liga Argentina. Está Milani, que es jugador, un lateral de la Lazio, sub-20, pero que ya fue llamado recientemente, esta semana que estamos haciendo este video, para disputar o para participar o estar convocado en el equipo que está jugando Europa League. O sea, ya la Lazio A, el primer equipo, lo ha metido
en sus filas y ya está entrenando con el primer equipo. Y no sabemos si a Milani lo van a llamar, estuvo recientemente en el Sudamericano Sub-20. Brujo Martínez, jugador del Corinthians de Brasil, ya lo conocemos. Tomás Rincón, jugador del Santos, histórico, ha jugado en la Juventus, etc. Un histórico de la Vinotinto. Está Junior Moreno, que ahora es jugador de Gimnasia Esgrima La Plata, Argentina. Está Ángel Herrera, que es titularísimo en España, uno de los mejores mediocampistas de la liga, jugó Champions este año. Formó parte del mejor Granada de la historia en España y del mejor Girona de la historia en España. Hasta haciendo goles, está en un gran momento actualmente. Cristian Cáceres Jr., que es uno de los mejores mediocampistas de la liga francesa, jugador del Toulouse de Francia, titularísimo en ese equipo, muy importante en ese equipo, uno de los mayores recuperadores de balones de las 5 ligas de Europa, de las principales 5 ligas de Europa. Ya esa estadística ha rodado varias veces por allí, está recuperando muchas pelotas y ha estado muy activo allí como 5 este año. Telasco Segovia, jugador del Inter de Miami, recientemente contratado para jugar allí con Messi. Cuando Messi se quiere tomar unos minutos de descanso, Telasco juega de 10 en ese equipo y ha estado siendo titular incluso por Messi. Y cuando juega Messi, Mascherano lo ubica incluso como un extremo, siendo que Telasco es 5, es 8. Puede jugar de 10 y ahora también está jugando de extremo. Tiene 3 goles, si no me equivoco, en 5 partidos. Ya rompió su récord en cualquier liga en la que haya disputado minutos, liga internacional. Telasco Segovia, que viene de jugar en Portugal, tiene 21 años y su primer gol con la Vinotinto de mayores fue contra Brasil para empatar recientemente. Un jugadorazo Telasco Segovia, se está asociando muy bien con Messi, con Suárez, con Alba y Busquets. Vean los partidos y se van a dar cuenta. Probablemente va a ser el mejor jugador o uno de los mejores jugadores de la historia de la Vinotinto si sigue sano. Está Jefferson Savarino, el mejor jugador del Botafogo. Para mí, en la temporada pasada, más allá de que Luis Enrique fuera el que le dieron ese puesto, pues Savarino, para ser campeón de la Libertadores y para ser campeón de Brasil, fue el que más goles hizo, el que más asistencias dio, el que más goles aportó en total, entre asistencias y goles, y fue uno de los jugadores que más minutos tuvo. Así que, y fue el que más jugadas claves y pases clave tuvo también en su equipo. Así que jugadorazo Savarino. Soteldo, jugador del Santos, ya lo conocemos. Está el Tuti Andrade, jugador del Fortaleza, que aunque no es titular, es un jugador muy joven con mucho futuro y de vez en cuando le da minutos y marca diferencias. Ha hecho varios goles ya en Brasil. Está Daniel Equieto, jugador interesante, sub-20, que esta semana, igual que a Milán y en la Lazio, se lo llevaron a la convocatoria del primer equipo en Champions. Lo llamaron ya y de hecho lo llamaron para un partido en Liga también. Está siendo convocado al primer equipo Daniel Equieto. No se extrañen que pronto vea minutos. Sería interesantísimo tener a un jugador en el Inter de Milán disputando minutos en la primera división. Sería algo inédito, ¿no? Tal como le pasó, y a la altura de lo que le pasó a Tomás Rincón en Italia con la Juventus. Entonces se están dando cuenta, ¿no?, de la cantidad de nombres que hay para jugar. Está David Martínez, que ni siquiera lo van a convocar, creo yo, que es probablemente también junto a Telasco Segovia la joya de nuestro fútbol. Viene siendo nuestro Kendry Páez. De hecho, son contemporáneos, disputaron el Mundial Sub-20 y tuvieron un gran torneo. David Martínez, jugadorazo del LAFC, es titular actualmente. Darwin Machís, que incluso en la Vinotinto como titular ya no tiene cabida, a pesar de que juega en el Valladolid de España. Eduardo Bello de la Universidad Católica de Chile. Salomón Rondón del Pachuca de México. No voy a hablar mucho de Salo. Cádiz, que es uno de los goleadores de la Liga Mexicana actualmente, con el León, juega al ladito de James en México. Y un jugador que ni siquiera es convocado, como Alejandro Marqués, que es jugador del Estoril de Praia en Portugal. Ni siquiera es convocado, está borrado en las convocatorias de el Bocha Batista y juega en la primera división de Portugal. Hace varios años incluso ha llegado a marcar 10 goles por temporada. Yo no puedo creer que con nombres de este tipo nosotros no podamos estar por encima de selecciones como Bolivia o sacarle mayor ventaja a Perú o a Chile o no haber ganado ni siquiera un solo partido de visita en esta temporada. Ya vamos a hablar de ese tema de la visita. ¿Cómo está Venezuela tras 12 fechas eliminatorias en otras oportunidades? Para los que crean que Batista la está rompiendo a nivel de puntuación. 2006, tras 12 fechas Venezuela tenía 14 puntos. 2010, 13. 2014, 15. 2018,
5, hay un bajón tremendo, 2007, 7, 2022, perdón, 2022, 7, 2026, actualmente 12 puntos. Esto quiere decir que de las últimas 6 eliminatorias, el cuarto, o digamos el tercer peor proceso, o el 4 de 6 procesos, el cuarto de 6, viene siendo el de Batista. O sea, no es nada impresionante lo que está haciendo el técnico actualmente. Nada que no haya hecho Richard Páez o lo que haya hecho César Farías previamente. Y esto a mí personalmente, muchachos, no me gusta nada. No me gusta porque yo no tenía idea de que esta situación era tal como la estoy graficando ahora. Yo pensaba que estábamos mejor posicionados y simplemente habíamos tenido la mala suerte de que Bolivia reviviera. Y no, Bolivia está haciendo lo que en su momento hicieron otras selecciones que le quitaron cupo a Venezuela cuando Venezuela se durmió. Y Venezuela se durmió con Batista al punto de estar octavos. A mí me parece que tener 12 puntos en 12 partidos, un promedio de un punto por partido, no es nada positivo y lo podemos observar acá. O sea, ¿qué espera Batista? A ampararse en el hecho de que hemos mejorado con respecto al año pasado, que fue la peor eliminatoria de nuestra historia, o al menos la que yo recuerde. ¿O espera ampararse en lo sucedido en 2018, donde empezamos muy mal porque había una inestabilidad tremenda en la federación? Yo creo que esa no puede ser la vara con la que se mida Batista, que me parece que es con la que se está midiendo su cuerpo técnico, y eso a mí me parece muy mediocre. Yo creo que Batista tiene que sacarse ese chip y tiene que aspirar a superar lo que hicieron sus antecesores, los positivos, los Farías, los Richard Páez o incluso los Dudamel, que a mí Dudamel no me encanta como técnico. Al menos no siento que pudo haber hecho más por la selección. Además la abandonó en un muy mal momento, pero bueno, hay que decirlo. Lo de Batista no es bueno a nivel de puntuación tras 12 fechas. No se compite además de visitas. De visita, muchachos, hay que decirlo. Son muy pocos los puntos que Venezuela suele hacer de visita históricamente, pero en los últimos años esto ha sido mucho peor, ha sido más dramático. Obviamente faltan 3 partidos de visitante, pero sabiendo que uno es en Uruguay, otro es en Argentina y otro es en Quito, es muy difícil que Venezuela sume siquiera un punto más de visita. Si Venezuela no suma más de visita, esto quiere decir que esta es la segunda peor eliminatoria de Venezuela a nivel de visitante en la historia, o al menos desde el año 2002. De ahí para atrás, pues habría que buscar, porque Venezuela era de las selecciones que perdía 12-0 con El Salvador. Así que esto también me preocupa. Venezuela no tiene capacidad de ganar de visita, la perdió desde el año 2018. Incluso en años muy malos como ese año 2018, Venezuela hizo 5 puntos de visitante. Incluso en el 2002, cuando Venezuela jamás había logrado una victoria de visita, la logró contra Chile y logró sacar 3 puntos. O sea, hasta en esa época a Venezuela le iba mejor de visita que ahora. En 2006 hizo 7, en 2010 hizo 9 puntos. Recordarán esa victoria de Venezuela contra Colombia, después le gana a Bolivia en casa, contra Colombia fue de visita. Después le gana a Bolivia en casa, después le gana a Uruguay de visita y luego lo demás fueron empates. Y en el 2014 habría que hilar fino, pero me parece que hubo varios empates de visita y hubo una victoria de visitante contra la selección paraguaya, una victoria histórica en Defensores del Chaco. Me preocupa que lo único que haya logrado visitar Venezuela hasta ahora fue un empate, sí, importante contra Brasil, pero después lo único que sacó fue un empate contra Perú, cuando Perú andaba muy mal y ha debido ganarle el partido. Entonces, me dirán ustedes si no va a ser un fracaso que con tantas cosas a favor como la plantilla, como la ventaja que había sacado al inicio, como la cantidad de cupos asignados, y con la vara que hay a nivel histórico de otros seleccionadores que compitieron incluso más arriba por momentos, aspirando a quedar quintos incluso, y con grandes posibilidades. Hasta la última fecha me dirán si lo de Batista no va a ser un tremendo fracaso si no va al Mundial. Esa es la presión que acepta un técnico cuando decide dirigir una selección. Aquí no se le está regalando nada. Batista ha tenido mucha complacencia de parte de la prensa, se ha ganado el respeto de muchos y me incluyo, me parece, repito, un buen técnico, pero Batista no gana poca plata, dicen por allí en la prensa. Yo estos datos no los tengo encima, no son míos, son de otras fuentes, pero la prensa ha indicado en reiteradas ocasiones que gana más dinero que Lionel Scaloni
que es campeón del mundo. Así que con esa plata que se gana Batista no queda otra sino responder y tratar de quitarle al menos ese puesto de repechaje a la selección boliviana. Todo lo que esté por debajo de eso va a ser el peor fracaso de nuestra historia futbolística. Y bueno, muchachos, este ha sido el video con respecto a el panorama no solamente de la Vinotinto, sino también del Bocha Batista. El reto que tiene es importante, pero debe demostrar que está a la altura, porque Venezuela no se puede dar el gusto, el lujo de desaprovechar esta oportunidad histórica de al fin romper esas paredes que durante años le han impedido ir a un mundial de la máxima categoría. Esperemos que esta sea la oportunidad para la Vinotinto, para Venezuela, que merece una alegría, para mí personalmente por ser venezolano y que amo a mi selección, pero veremos, porque la cosa no va a estar nada fácil. Gracias como siempre por acompañarme con un cafecito y nos vemos en una próxima oportunidad. Suscríbete.